tardes, estamos en una entrevista más de su espacio Teleclick.tv, un espacio creado por Teleclick.tv en el que obviamente vamos a estar tratando un tema muy importante, un tema que nos atañe a todos, que es justamente la salud. A lo largo de esta entrevista pues vamos a conocer diferentes temas relacionados justamente con los fármacos, y precisamente para ello nos encontramos y les agradecemos que hayan aceptado la invitación a este espacio a los doctores Abraham Heriberto Soto Cid y al doctor José Locia Espinosa. Ellos son docentes de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica de la Universidad Veracruzana, de aquí del campus Jalapa. Ellos trabajan en la línea de investigación de servicios farmacéuticos dentro de esta universidad, y además también son miembros del cuerpo académico 202. Les agradecemos, doctor Abraham, doctor José, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias. Muchas gracias por la invitación. El tema en el que nos vamos a centrar el día de hoy es justamente farmacovigilancia. Ahí dice contrarreacción adversa a medicamento, pero es detección de la reacción adversa a medicamento, que me comentaban antes que es el RAM. Quisiera de primera instancia que nos dieran un panorama, que nos ampliaran justamente del tema y nos explicaran en primer término qué es la farmacovigilancia, por favor. Sí, bueno, la farmacovigilancia es precisamente detectar las reacciones adversas al medicamento. ¿Qué es una RAM, no? Debemos de entender qué es lo que está sucediendo. Reacción adversa al medicamento, RAM. Así es conocida a nivel internacional. Existen muchos países como España, Chile, Canadá, Estados Unidos, que obviamente ya tienen años de que están trabajando sobre farmacovigilancia. Entonces, al decir que estudia la RAM, nos estamos refiriendo a efectos nocivos, a efectos indeseables que se presentan en algunos pacientes, no en todos, cuando se les administra algún fármaco en las dosis adecuadas. O sea, no estamos hablando de una intoxicación, porque una intoxicación es cuando te sobredosificas, se va a presentar. No, aquí tampoco estamos en un error, ahora sí, del médico, de la enfermera, de quien se lo prescriba. No, aquí lo que estamos viendo es que a las dosis usuales, a lo que está indicado a nivel mundial, un médico está respetando, se está acatando esos estudios que reportan esa dosis, es correcta la prescripción y sin embargo se presenta. Muy diferente a cuando se tiene un efecto secundario, que ese sí es esperado. La RAM es inesperada. No sabemos cuándo se va a presentar ni en qué paciente se va a presentar. Sin embargo, el efecto secundario a los medicamentos ya estás esperando, ¿no? Esa es la gran diferencia. Okay, es por ejemplo, yo estoy enfermo de la gripa, digamos, ¿no? Voy al doctor, el doctor me da mi receta, me prescribe el medicamento, las dosis adecuadas, digamos, las normales, y yo tengo reacción a eso a pesar de que las dosis sean las adecuadas, digamos. Pero sí, no tiene que ver con una reacción ya más grave como la intoxicación. No, ándale. ¿No? Sí, no es una intoxicación. Para empezar, el efecto secundario de un antigripal probablemente sea que te va a dar sueño. ¿Sí? Pero eso ya es común. Pero eso es común y ya es esperado. Ya sabes que va a suceder. Pero también si te sobredosificas, te vas a intoxicar. ¿Sí? Pero la RAM no. La RAM ni es esperado como un efecto secundario, ni tampoco es por sobredosificación. No es porque esté mal indicado. La prescripción está correcta. La dosis está adecuada, pero se te presenta un efecto indeseable y además nocivo. Ahí, ¿cuáles serían los efectos secundarios que ustedes conocen o más comunes, digamos, o que se puedan presentar? Bueno, secundarios en general en algunos medicamentos son varios, ¿no? En algunas personas, bueno, el secundario puede ser algún mareo que dure muy poco tiempo, una náusea muy ligera, ¿sí? Que te cause sueño, ¿sí? Un poquito, ahora sí, tal vez de ras, pero muy leve, y también no se presentan en toda la población. ¿Representan gravedad?
O sea, ¿ponen en riesgo la salud de la persona? No, generalmente cuando sale al mercado un medicamento, una nueva molécula o una nueva formulación que haya sido por cambio de algún excipiente o alguna sustancia, se le hacen pruebas y se va a valorar el riesgo-beneficio. Okay. Entonces, cuando salen al mercado es porque es más grande el beneficio que el riesgo. Por eso es que se anticipa y se dice, el efecto secundario de tal medicamento puede ser esto, ¿no? ¿Te puede o no dar? Ok, entonces ahí la farmacovigilancia, ¿cuál es la utilidad en sí que tendría? Sí, la farmacovigilancia va a tener la utilidad de que nosotros tengamos información, ¿sí? De qué RAM precisamente se están presentando por uno o por otro medicamento. Ir teniendo mayor bibliografía para que el laboratorio que lo produce esté enterado y tome cartas en el asunto. Pero si la población no decimos qué está pasando, qué nos sucede en dosis terapéuticas, pues ¿quién va a saber qué está sucediendo, no? Porque puede haber un poco de confusión, ¿no? Por ejemplo, retomemos el caso de la gripa. Un antigripal, como decíamos, tiene reacción de sueño, alguna reacción secundaria, ¿no? Y estas reacciones adversas a medicamentos también pueden tomarse como esos efectos secundarios de un medicamento, y la persona que no sabe, pues nunca va a saber que tiene una reacción adversa a medicamento, ¿no? Claro, ese es el objetivo de estar aquí con ustedes, precisamente, que nuestro público, que el auditorio sepa que son cosas diferentes, ¿no? Y que obviamente tenemos, yo diría que la obligación moral de que los médicos, las enfermeras, los farmacéuticos, ¿verdad? Incluso el mismo paciente, cuando vea algo raro, cuando detecte algo que no es un efecto secundario, porque el efecto secundario lo lee en las instrucciones y le dice lo que les puede pasar, pero algo diferente a eso es una RAM. Okay. Y entonces hay que reportarla. Hay un formato que, bueno, ahorita lo platicaremos. Hay un formato donde te dice qué información tienes que documentar para que en un momento dado ese reporte se vaya vía electrónica al Centro Nacional de Farmacovigilancia. Ok, a ver, doctor José, a ver si me puede explicar, hablando justamente de los reportes. Yo soy un paciente, tengo una RAM. Ahí, ¿yo con quién me tengo que conducir en caso de que tenga esta RAM? Bueno, el Programa Nacional de Farmacovigilancia contempla que incluso los pacientes puedan participar del reporte, que el problema aquí es que no hay una cultura del mismo. Lo que se tiene que hacer siempre y lo que se hace cuando uno experimenta algún efecto no deseado por un medicamento es preguntar a veces a la persona que tiene más cercana, o a veces puede ser que al mismo doctor o médico uno se dirija diciendo, oiga, es que después de que me tomé este medicamento, por ejemplo, me ocasionó malestar estomacal, que es uno de los más comunes también. Entonces, ya teniendo conocimiento de ese efecto, lo que tendría que procederse a hacer es el reporte. Como comentaba el doctor Abraham, en la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, hay una sección que habla precisamente sobre seguridad de medicamentos. Allí hay un reporte, que se le conoce reporte de sospecha de reacción adversa a medicamento, donde hay una serie de datos que se tienen que proporcionar, entre ellos el nombre del medicamento, la sustancia activa, el laboratorio productor y otros datos que permiten hacer en principio de cuentas un reporte. Cuando se llena este reporte hay un procedimiento para su envío, que se gestiona desde el mismo portal de la COFEPRIS sin que el paciente o quien tenga que hacerlo deba hacer un procedimiento complicado, y entonces se empieza a recopilar como una estadística. Esto en principio de cuentas es el reporte y lo podría hacer cualquiera. Pero yo te pregunto, ¿tú conocías esta posibilidad de hacer un reporte RAM? Yo no sabía ni que existían las RAM, ¿no? La verdad es que no. Es una situación común, que el hecho de que haya una infranotificación, así le llamamos, porque incluso los propios profesionales de la salud muchas veces no conocemos de esto. Hay una relación jerárquica entre las personas que pueden o que estarían obligadas a reportar. Hay una norma, tenemos la norma oficial mexicana 220, que habla de todo este sistema de notificación y menciona al paciente, dice que el paciente podría en un momento dado notificar algo que no sucede en este país, pero en otros países sí. Se tiene esa cultura de que el paciente, una vez que experimenta un efecto adverso, notifica, si bien no lo hace directamente él,
sí tiene la cultura de comunicarse con su médico, con su farmacéutico para informar. Hace un momento comentabas acerca de la utilidad. ¿Qué pasaría si un paciente detecta una reacción que no se había presentado antes, la notifica, se le da la gestión correspondiente y se analiza y se determina que efectivamente es una nueva reacción que se debe asociar con ese medicamento? ¿Cuál sería el beneficio directo de esto? Que entonces se añade más información sobre ese medicamento. Afortunadamente... ¿Se puede mejorar? No, a lo mejor no sé. Depende de cuál sea el mecanismo por el cual se produjo, pero en principio de cuentas, ya sabiendo que ese medicamento puede tener esa reacción de lo cual no se sabía, se puede añadir como información. ¿Sí? Lo que aparece en los vademecums. En las cajitas, ¿no? Que dice, no medicamento todos, puede exacto. provocar tal cosa, ¿no? Sí, en algunos medicamentos está indicado los posibles efectos adversos que pueden experimentarse. Eso se nutre precisamente de este tipo de notificaciones, o incluso algunos beneficios más a corto plazo, porque pueda tratarse una reacción más importante que pueda generar una información más puntual en ese sentido para tener más precaución con este medicamento. Recordemos que estamos en el ámbito de la seguridad de los medicamentos. Hay que recordar que hay un riesgo inherente en todos los medicamentos de que tengan un efecto no deseado. Ok, entonces aquí el reto es crear conciencia entre la gente, sí. ¿no? Que es, yo creo que lo más difícil, ¿no? Porque pues somos, digamos, muy desinteresados, ¿no? Claro. Tenemos la reacción y pues dices, no, pues mientras no me haya matado, mientras no me mate, pues ya no hay ningún problema, pero como dice usted, es muy importante para poder generar este tipo de información, ¿no? Así es. Además también algo que es muy importante, que analicemos, o sea, realmente por qué no se hacen los reportes. Mucha gente cree que va a ser una cacería de brujas, ¿no? O sea, ¿quién lo prescribió? Aquí queremos aclarar al auditorio de que realmente no es culpa de nadie. No andamos buscando, al hacer un reporte de una sospecha de una reacción adversa al medicamento, RAM, como se conoce en todo el mundo, pues no andamos buscando culpables, obviamente, ¿no? Porque ¿por qué nadie va a resultar culpable? Porque la dosis es la correcta. ¿Sí? Claro, si alguien te prescribe una dosis incorrecta, ya no es una RAM. No. Ya es otro aspecto, ya no es farmacovigilancia, ya es otra situación, ¿sí? Pero aquí es exactamente ver qué pasa. Si hay algo nocivo en ciertos pacientes, pero a dosis terapéutica. Ok. Ya. Oiga, finalmente para que nos quede claro, ¿no? Ya después de toda esta explicación que nos acaban de dar, el beneficio el primario, digamos, de la farmacovigilancia es detectar estas reacciones para, digamos, anexarlas a una base de datos y los que expiden las medicinas, los que las producen, tengan esa información, ¿no? Para hacerla de conocimiento de los que las utilizan. Sí, claro, y tiene una secuencia logística, ¿no? Ajá. O sea, nosotros en donde lo tenemos implementado, que hay algunos hospitales donde lo estamos trabajando, se detecta la RAM, se hace un reporte que se envía al Centro Nacional y allá la evalúan, ¿sí? Hay un algoritmo especial que se llama algoritmo de Naranjo, ¿sí? Y algunos otros instrumentos donde las clasifican. Y entonces nos mandan ahora sí, a vuelta de correo, nos van a mandar a decir, primero si fue o no fue una RAM. ¿De acuerdo? Okay. Y si fue, ya la clasificación. Y entonces ellos, a nivel nacional, van recolectando todo lo que se presenta en el país. Y cuando es considerable la frecuencia de cierta RAM, entonces ya ellos son los encargados de notificarlo al laboratorio que lo fabrica. Oiga, y en caso de que, bueno, saliéndonos un poquito del tema, en caso de que no fue una RAM, ¿qué podría ser? ¿Una mala fabricación del medicamento? ¿O qué es lo más común que puede suceder ahí? No, bueno, es que dependiendo, ¿no? Precisamente el formato que llenamos es muy discriminativo. Te va haciendo preguntas para que precisamente, únicamente veamos si hay sospecha de RAM.
Si no, el mismo instrumento te va a decir, esto no es para reportarse. No es para reportar. ¿Por qué? Porque es otra situación. O dirígete a otro lugar, ¿no? Ándale, sí. Ah, perfecto, Sí, perfecto. tiene... Oiga, se inaugura el próximo martes en Veracruz la unidad de farmacovigilancia, ¿no? Es lo que nos reportan. ¿Ustedes ahí de qué manera colaboraron? ¿De qué participación tuvieron en esta unidad? Bueno, pues en principio de cuentas, como académicos, como profesores, tenemos alumnos y tenemos contacto con algunos pues encargados de este tipo de servicios. Entonces se ha ido difundiendo principalmente por lo que se empezó en el CEM desde el año 2008, bueno, en el CAE, ahora el CAE, Centro de Alta Especialidad, donde se han implementado varios servicios farmacéuticos, entre ellos la farmacovigilancia. Entonces se ha hecho una especie de difusión entre más personas. Ahora, en el caso del Hospital Regional de Veracruz, hubo contacto con el doctor Abraham y con algunos otros académicos de la facultad para que empezáramos a dar asesoría en principio de cuentas, es decir, dada la experiencia que ya se tiene con la implementación de servicios en el CAE, pues planificarla o plantearla en principio para ponerla en este hospital. Entonces es una colaboración en la que participamos asesorando y en la medida de lo posible estableciendo vinculación. Ahorita hay una tesista en ese hospital que va precisamente a trabajar una cuestión de farmacovigilancia y bueno, es una asesoría académica. Ah, perfecto, Así es. perfecto. Oiga, pues hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Y hacerle el llamado a la gente que es digamos, la principal afectada, a que en caso de que pues presente alguna reacción, pues lo notifique de manera inmediata, ¿no? Para empezar a su médico, ¿no? O al lugar donde compró la medicina y ya para que se pueda dar el seguimiento, ¿no? Claro. Es importante hacer este llamado a la población, ¿no? Sí, yo creo que sí, es una necesidad, y yo diría imperiosa necesidad, que aquí en nuestro país hagamos farmacia hospitalaria. Porque también, bueno, queremos enterar a nuestro auditorio, ¿verdad?, que se está implementando el Modelo Nacional de Farmacia Hospitalaria en todo el país. Entonces, la Secretaría de Salud... ¿Qué es la farmacia hospitalaria? La farmacia hospitalaria es establecer servicios farmacéuticos en los hospitales. Aquí hay algo bien importante. En el sector, ahora sí, en el sector salud, ¿de acuerdo? No tenemos identificado plenamente el quehacer profesional del farmacéutico que hay en otros países, el farmacéutico asistencial. Por ejemplo, si usted va a un país donde tiene, como por ejemplo, Canadá o España, ¿sí? Si usted va, en el equipo de salud está la enfermera, está el médico, pero también está el farmacéutico. Entonces, ese farmacéutico, ¿cuál va a ser su función profesional? Pues cuidar de tu farmacoterapia, ya sea que estés hospitalizado o no. Si no estás hospitalizado, desde la farmacia comunitaria te va a estar dando un seguimiento. Si la prescripción que te dieron está siendo adecuada, es exitosa, haciendo un monitoreo, ¿sí? Cosa que aquí en México no lo tenemos, ¿sí? Ahora, si te vas a hospitalizar en uno de esos países, está la farmacia hospitalaria. Y entonces el farmacéutico va a estar muy de cerca viendo con tu prescripción qué es lo que está pasando. Que a ese punto queremos llegar en un futuro. Que aquí lo único que pasa es que son como dependientes de una tienda, nada más paras, te ven tu receta, te entregan el medicamento y ya tú hazle como quieras, tú ahí, ¿no? Bueno, yo creo que en el caso de la comunitaria, pues así se da, ¿no? O sea, es una costumbre que se tiene, ¿no? Como despachar cualquier producto. Sin embargo, debemos tenerle mucho respeto a los medicamentos. No se trata de cualquier producto, ¿no? Está en juego nuestra salud. Y es lo más preciado que tenemos. Entonces, yo creo que aquí también es interesante ver que ya se está cambiando el despachar medicamentos en las farmacias por dispensar. El acto profesional es dispensación. Es decir, en respuesta a recibir una prescripción, una receta, ¿verdad?, del médico, vamos a surtir los medicamentos. Pero además, le tenemos que dar información al paciente, al cliente, a quien vaya por el medicamento. Esa es la diferencia de dispensar. O sea, un dispensador va a informar qué pasa con los medicamentos. Perfecto. Oiga, pues tenemos muchos temas de qué hablar, otros temas que no tienen que ver tanto con las RAM también, que son muy importantes y que también no
no conocemos, pero pues el tiempo, ya sabe, es un problema por lo regular, pero pues de cualquier manera la puerta está abierta, esta es su casa y yo espero que tengamos otra oportunidad para platicar y ampliar de este tema y otros temas que también son de gran relevancia, ¿no? Sobre todo este tema de salud, que es lo principal, lo primordial, ¿no? No sé si ustedes quieran agregar algo en torno del tema, algo que se nos haya quedado por ahí sin tocar. Pues yo creo que está muy... ¿Te vamos a tomar la palabra, Rafa? Cuando tengas espacios, claro que podemos venir a hablar. Y como decías, ¿qué es la farmacovigilancia? Pues establecer diferentes servicios farmacéuticos. Ahorita venimos a hablar de farmacovigilancia, pero tenemos varios más, ¿no? Tenemos sistema de distribución de medicamentos, tenemos muchos temas muy interesantes que van implícitos en las acciones profesionales del farmacéutico. Por ejemplo, platicar de fecha de caducidad. Imagínate cuánto interés no hay en la caducidad de los medicamentos, ¿no? Exacto. Digo, por citar alguno, ¿no? Tenemos varios temas, así como fecha de caducidad. Podemos hablar de otras cosas, del almacenamiento, las condiciones que debemos de tener. ¿Por qué unos se refrigeran? ¿Por qué otros no se refrigeran, no? ¿Por qué algunos traen doble fecha de caducidad? ¿A qué se refiere? O sea, hay muchos tópicos. Hay muchos tópicos, porque además también los medicamentos representan un problema también en la sociedad con los sobrantes que se tienen en casa. Entonces, sí hay mucha tela de dónde cortar. Y hay un tema que ya parece cliché y es muy repetitivo, pero también es muy importante, que es la automedicación. Claro, ¿no? La automedicación. ¿No? Sí, que esto no es otra cosa más que una falta de cultura farmacéutica en el país, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos falta a lo de mismo. Cultura, ¿no? De conciencia, ¿no? Así es. Pues muy bienvenidos, muchísimas gracias. Al contrario. Doctor José, no sé si usted quiera agregarnos algo. Pues nada más que recordemos que la farmacovigilancia y las reacciones adversas a los medicamentos son parte del riesgo inherente al uso de los mismos, pero que no por ello debemos pasar por alto. Sigue siendo importante recopilar información, nunca ha dejado de serlo, recopilar información sobre los efectos adversos de los medicamentos con la finalidad de mejorar la seguridad de las farmacoterapias. Eso es importante, a pesar de que hay un riesgo inherente. En la medida en que podamos ir incrementando esta seguridad, esos productos que sirven para curar tendrán más este potencial. Entonces es una actividad bastante importante. La población tiene que estar enterada de lo que se tiene que hacer. Los profesionales de la salud debemos también estar conscientes de que estamos en esa cadena que permite recopilar esta información y generar beneficios tanto a largo como a corto plazo. Yo sí te quisiera comentar que, bueno, cualquier persona que quiera reportar puede ir al Centro de Alta Especialidad, doctor Rafael Lucio, porque aquí ya tenemos, es el hospital en todo el estado donde tenemos mayor número de servicios farmacéuticos ya implementado como parte del programa de farmacia hospitalaria. Entonces, si ellos van, en la farmacia preguntan que van a reportar una reacción adversa, y ahí tenemos a nuestros alumnos, a trabajadores de allá del propio hospital, y ellos se van a encargar de orientarlos e incluso de reportarles la reacción. Les harán las preguntas pertinentes, harán el reporte y estaremos pendientes de ellos, ¿no? Digo, eso es algo muy bueno. Sí, claro. Y el martes, pues ahora sí, con esta inauguración, lo cual nos complace bastante, estar en Veracruz, invitados por el director del hospital de alta especialidad de Veracruz Puerto, porque pues es la unidad esta que va a empezar a hacer lo propio en Veracruz. Perfecto. Y es una satisfacción que nosotros, como pues ahora sí, iniciando la farmacia hospitalaria en el estado de Veracruz, pues cada día tengamos más hospitales, más directivos, más encargados de las farmacias, responsables sanitarios de las farmacias, que pues yo creo que se tiene la obligación de colaborar con este tipo de acciones. Pues vamos a estar muy pendientes, ¿no? Ya de regreso, para que nos den los pormenores de cómo les fue allá en el puerto, ¿no? Claro que sí. Vamos a estar muy pendientes. Pues les agradecemos mucho, les agradecemos que nos hayan acompañado en esta plática tan importante que nos dieron los doctores Abraham Heriberto Soto y el doctor José Locia. Y pues no queda más que despedirnos, agradecerles su compañía y pues que se queden con la programación de teleclic.tv. Muy buenas tardes.